Hablamos de ese último ataque en Kharkov que ha dejado al menos 14 heridos en un día en el que Volodymyr Zelensky ha hecho un nuevo nombramiento. En este caso, recordemos, ha hecho nombrar al nuevo jefe de gabinete, al responsable de inteligencia del Ministerio de Defensa, a Kirill Budanov. ¿A qué responde todo esto? ¿En qué contexto se ha realizado este cambio? Pues vamos a intentar analizarlo con nuestra mesa de todos geopolítica. José Antonio, vamos a intentar aportarle algo de claridad a los espectadores. En este caso, vamos a recordar esta situación. La lectura de ese nombramiento del nuevo jefe de gabinete de Volodymyr Zelensky en un momento en el que está bajo presión con esas amenazas que hay de Rusia, de ese presunto ataque, que no ha sido, de momento no han aportado pruebas. Y en medio de esas negociaciones de paz y con la cuestión territorial, con esa anexión del Donbass, que parece que tendrá que renunciar, ¿qué lectura haces de este nuevo nombramiento de Volodymyr Zelensky? ¿Qué le duele o qué es lo que busca con este cambio? La situación desde el punto de vista militar en esta guerra es muy dura. Termina el año y empieza el año en condiciones realmente muy difíciles para Ucrania y con muchos intereses, además, de dinamitar las posibilidades y los avances hacia una paz con seguridad para todas las partes y el fin del conflicto, porque de una manera simbólica, una residencia presidencial rusa en Novgorod, que es territorio de la Federación Rusa, ha sido atacada por 91 drones que buscaban golpear al presidente, por lo menos simbólicamente al presidente de la Federación Rusa, ¿no? La CIA, el jefe de la CIA, que es un funcionario nombrado por Trump, se ha adelantado a decir que no era un ataque de la parte ucraniana, ¿no? Lo cual, pues si no es la parte ucraniana y si hay un conflicto entre Ucrania y Rusia, pues solo falta que hablen de los extraterrestres venidos de no sé qué planeta. Es decir, que hay una multiplicación de golpes, de provocaciones. La parte europea no tiene mucho interés en llegar a estos acuerdos de paz y de hecho estos días en YouTube se ha expresado una persona presentada como un antiguo analista de la CIA norteamericana, un señor que se llama Larry Johnson, que ha dicho que el canciller alemán, el señor Friedrich Merz, lo que está haciendo es trabajar por el interés de sus antiguos empleadores, que son el fondo de inversiones financieras más grande del mundo occidental, que es BlackRock, que tiene muchas inversiones hechas precisamente en Ucrania y que no tiene interés, desde luego, en perderlas, sino más bien en prolongar el conflicto, ¿no? Este conflicto, otro antiguo analista de la CIA también norteamericana, de nombre Ray McGovern, declara también en una entrevista en YouTube que Ucrania no tiene ninguna posibilidad de ganar en este conflicto, ¿no? Y hay un instituto que se llama el Institute for Study of the War, señala que Rusia en este año que termina, el 2025, que ha terminado ya, ha avanzado 13 kilómetros cuadrados cada uno de los días y que ha ocupado 4.831 kilómetros cuadrados en todo el año 2025, ¿no? Es decir, con estos números hay quien intenta prolongar un conflicto que el señor Zelensky no puede ganar. Lo que sí puede ocurrir es que siga habiendo un gran derramamiento de sangre. Trump ha prometido que se van a producir la solución a muchos conflictos. En realidad, Zelensky sabe positivamente que si la administración norteamericana firmemente deja de apoyar el esfuerzo militar de Ucrania, el conflicto terminaría rápidamente. De hecho, el enviado especial del presidente Trump, el señor Stephen Witkoff, ha estado negociando estos días y estas horas pasadas con la parte europea las condiciones de seguridad para Ucrania, ¿no? Ojalá
se den condiciones de seguridad, pero hay que asegurarlas también para la otra parte, que es la parte rusa, ¿no? Y mientras tanto, según las fuentes rusas, por lo tanto son fuentes de un país que está en guerra y que no tiene la obligación de que le creamos ni de emitir una información objetiva, ya las pérdidas del ejército ucraniano en este año que acaba de terminar serían casi medio millón de hombres, entre heridos, prisioneros y muertos, con esa salvedad que digo. Un país en guerra pues no emite información verídica. Lo que sí está claro es que es un conflicto muy sangriento, que hay fuerzas muy interesadas en que no se llegue a la paz y que esto es algo absolutamente lamentable y que en algún momento la historia, digamos, pondrá en claro quién obstaculizó la solución pacífica y rápida a este conflicto absolutamente sangriento y terrible, ¿no? Que ha estado al borde de llevar a la humanidad a un conflicto nuclear y, por lo tanto, a desaparecer la vida en este planeta, ¿no? Pues, Cristian, no sé qué lectura podemos hacer de este ataque. Insistimos que no han aportado pruebas desde el Kremlin, un ataque con 91 drones rusos y que puede amenazar con hacer descarrilar el proceso desde Ucrania, mejor dicho, desde Moscú. No dicen gran cosa, pero dicen que, bueno, que probablemente cambien su postura respecto a Ucrania, pero no a las negociaciones. ¿Cómo ves? ¿Qué lectura haces este ataque ucraniano? Mira, realmente Zelensky, como bien le dijo Donald Trump en el Salón Oval en aquella oportunidad memorable, en esa pelea tan a cielo abierto, cuando le dijo, está jugando con la Tercera Guerra Mundial. Eso es un hecho. Y no lo dijo Putin, repito, lo dijo Donald Trump. Y yo creo que este hombre sí, no tiene empacho, igual que sus patrocinadores europeos, que deberían ser denunciados y calificados de patrocinadores del terrorismo, porque Kiev se ha transformado en un régimen terrorista, esto hay que decirlo. Respecto al ataque a la residencia, a una de las residencias del presidente de la Federación Rusa, hay que decir que ya fue entregado al agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos en Moscú un material probatorio que mostraría el registro de navegación de uno de los drones derribados. Esto es mucho más de lo que ha podido presentar en ninguna operación, en ninguna ocasión en las cuales Kiev ha hecho esas operaciones de falsa bandera, a la que me voy a referir en apenas unos minutos. Entonces, esto de jugar con la Tercera Guerra Mundial, hay fuentes que sostienen que el presidente Putin no estaba en la residencia de Novgorod, pero que también sostienen que ahí residen familiares muy cercanos al presidente, muy cercanos. Este accionar terrorista, como cuando asesinaron a la hija del filósofo Alexander Dugin, tal vez pegar en donde más duele, creo que explica la furia del Kremlin ante este hecho, las palabras de Dmitry Medvedev, porque cuando se derribó un dron sobre el Kremlin hace, ¿cuánto? 1 año y medio, 2 años atrás, que estaba justamente Tucker Carlson, estaba en ese momento y prácticamente fue un testigo presencial, esto relatado por el periodista estadounidense, prácticamente no hizo, y estaba Putin en el Kremlin en ese momento. Se sabe que por cuestiones de seguridad prácticamente está viviendo en el departamento justamente de la fortaleza rusa del Kremlin, Putin. Pero esto era un golpe que iba dirigido a familiares muy cercanos al presidente ruso. También hay que recordar que hay un centro de comando nuclear en esa residencia, como en otras, porque obviamente es parte de lo que tienen que tener a mano estos líderes mundiales ante una situación de peligro que pueda desencadenar una guerra mundial. Entonces, realmente todo esto es muy, muy peligroso. Y para terminar, quiero hacer mención al acto aberrante que llevó adelante el régimen terrorista de Kiev hace apenas unas horas, cuando estaban despidiendo la Nochevieja, cuando estaban recibiendo el nuevo año en Jersón, familias civiles, y hicieron explotar 3 drones contra un café y un hotel
justamente en este oblast de las nuevas regiones de Rusia, quemando vivas a 28 personas, entre ellos 2 niños muertos, quemados vivos, que nos hace acordar a la masacre de la Casa de los Sindicatos, también perpetrada por estos nacionalistas dementes, ¿no?, del régimen de Kiev. Entonces, realmente es un régimen terrorista. Yo hace algunos días en esta prestigiosa pantalla, cuando se me preguntaba sobre el atentado con coche bomba contra un general, decía que es un acto terrorista. Un contertulio no coincidía conmigo, está perfecto, pero un régimen que utilice este tipo de mecanismos, como hacen los israelíes con los Vipers y con tantas cosas, es un régimen que comete actos de terrorismo de Estado. Asesinar con una bomba en el auto a Daria Dugina, una joven historiadora, periodista, filósofa, es un acto de terrorismo. Al bloguero Tatarsky, cómo se vanagloriaba el régimen de Kiev de las gravísimas heridas que le causaron también con una bomba en su auto al escritor Zahar Prilepin, que gracias a Dios salvó la vida. Entonces realmente, y aparte se habla de una falsa bandera, una posible falsa bandera en el atentado a la residencia de Putin. ¿Cuándo los rusos hicieron una falsa bandera? Yo no lo recuerdo sinceramente, y sino que me refuten. Lo que sí recuerdo, cuando murieron 2 polacos en territorio de ese país por un misil ucraniano, y Zelensky a los 4 vientos gritaba que era un ataque de Rusia contra Polonia y pedía el artículo 5. Cuando hicieron ese montaje absurdo, burdo, con ese dron arriba de una conejera apoyado, cosas realmente absurdas. Y así, bueno, Bucha, y podríamos señalar un montón de falsas banderas de Kiev. De Rusia, sin embargo, yo no recuerdo falsas banderas. ¿Por qué debería hacer Rusia una falsa bandera cuando está ganando este conflicto? Cuando esta guerra de desgaste le está ganando, y le está ganando no a Ucrania, le está ganando a la OTAN. Entonces realmente, pero creo que sí, y con esto cierro, están cruzando líneas muy delicadas, muy peligrosas, y yo creo que Kiev es un régimen terrorista, y los patrocinadores europeos realmente son patrocinadores de una organización y un régimen terrorista. Pues está el terreno de juego y la batalla por el relato mientras se juega el partido. En este caso, Ucrania ahora no descarta un ataque ruso de falsa bandera a partir del 7 de enero, y no sé si esto también podría relacionarse de una forma bastante directa con este nuevo nombramiento del jefe de gabinete, asegurando que ahora Ucrania se tiene que centrar, dice Zelensky, en temas de seguridad, en el desarrollo de la defensa y una vía diplomática en las negociaciones. ¿La lectura que haces de este último nombramiento del jefe de gabinete, nuevo jefe de gabinete de Zelensky? Carlos, ¿me escuchas? Sí, pero no había visto que me lo preguntabas a mí. Bueno, los intereses de Ucrania, obviamente, voy a decir un par de perogrulladas, pero por si algún oyente pues sigue la inopia, decir que es Ucrania quien quiere alargar la guerra, no es Rusia, que no la va a perder nunca, la ha ganado hace mucho tiempo. Ahí los intereses por alargarlo son evidentemente ya no de Ucrania, sino de Zelensky en particular, y de algunos miembros de la Unión Europea, tristemente los más fuertes de la Unión Europea, y algunos países fuera de la Unión Europea, como puede ser el Reino Unido, por ejemplo. Entendiendo todo esto, no entiendo yo que la noticia de la que estamos hablando, de ese ataque a una de las residencias de Putin, sea falso. No ha cometido nunca, se ha dicho muy bien que no esos ataques de falsa bandera nunca los ha llevado a cabo Rusia. Estamos hablando de que Rusia no ha llevado a cabo asesinatos selectivos, sí los ha, ese bloque otanista sí los ha hecho Estados Unidos, los ha hecho Israel, lo ha intentado y lo ha hecho Ucrania. Pensemos que hace poco estaba pensando, escuchando a mis compañeros, que como la prensa occidental, cuando misiles o drones rusos han caído en Polonia o en otros lugares, han corrido a decir que efectivamente había habido un ataque ruso sin ninguna prueba. Muchos de ellos luego se ha visto que no era tal cosa y no se han podido demostrar. En esta ocasión salen corriendo diciendo que he recogido un titular que dice que Rusia publica un vídeo para demostrar que ha habido un ataque, como dudando de ese ataque. ¿Por qué se va a dudar si Kiev, en 10 ocasiones, las he contado antes de entrar al programa, en 10 ocasiones
sí ha denunciado este tipo de circunstancias y en todas se ha visto que era falso, pero Rusia no lo ha, en todos estos años no lo ha hecho nunca. Esto, sin yo poder demostrar que sea verdadero o falso, sí es indicativo de que Rusia está diciendo la verdad, o por lo menos no está dentro de su línea de actuación el trabajar con la mentira y este tipo de cosas. Yo entiendo que si es mentira sería para ganar tiempo Rusia, pero Rusia no tiene tampoco la intencionalidad de ir ganando tiempo. Cuanto más tiempo pase y se puedan boicotear esas negociaciones de paz, es verdad que Rusia lo que va a suceder es que va a ganar más territorio. No le interesa a Rusia esa guerra de desgaste e ir ganando más territorio, pero lo que tiene Rusia era lo que ha querido desde el principio de la guerra, reconquistar las zonas que a su criterio, que bajo su criterio son rusas, como es Crimea y la parte del Donbass. Aquí lo que ha sucedido es que lo último de últimos ha sido ese ataque a Kharkov. Rusia va ganando kilómetros cuadrados día a día, y aquí lo único que se está litigando no es la victoria, tanto la victoria rusa o ucraniana, sino el desgaste, el intento de Occidente por desgastar a Rusia, el querer Zelensky mantenerse en el poder a todo coste, a todo precio, y aunque todo eso sea al tristísimo coste de muertes ucranianas. Los que quieren alargar la guerra lo único que están haciendo es alargar el padecimiento de Ucrania y de los ucranianos. No hay nada más detrás de esto. Seguramente cuando se ponga fin a esto, cuando Occidente entienda que esta guerra no tiene ningún sentido, Rusia va a aceptar sentarse a esa mesa de negociaciones. No va a poder estar Zelensky en esa mesa, por supuesto. Rusia se va a contentar con los territorios que a su criterio son rusos, e incluso Ucrania va a entrar en la Unión Europea, no así en la OTAN. Pero todas estas cosas que ya sabemos hace mucho tiempo, hay fortísimos intereses, como digo, que quieren, que se resisten a que esto se cumplimente, porque hay detrás una industria militar que le interesa seguir ganando dinero, porque hay detrás unos intereses para ir creando la sensación de que Rusia es el gran enemigo a batir, porque se nos está contando, igual que estábamos hablando antes de Irán, sobre determinados temas, y este es uno fundamental, Ucrania. Es importantísimo seguir manteniendo una serie de narrativas, y en esas estamos. Hoy hablamos del ataque a esa residencia de Putin, pero acordémonos que como desde el año 22 estamos hablando de que Rusia había saboteado el Nord Stream, de que Rusia había bombardeado tal o cual país, y luego se va demostrando que es mentira. Pero salen nuevas noticias para ir manteniendo esas narrativas. La narrativa oficial nos dice que Rusia es la gran agresora, que es el peligro, que Ucrania lucha por la democracia, la libertad y los derechos humanos, y todo eso es falso porque los verdaderos intereses son otros muy diferentes.